Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar qué tiene que cumplirse para que haya un comportamiento oscilatorio. Como hicimos la vez pasada, que hicimos el de los dos polos conjugados, bueno, ¿qué tiene que ocurrir para que haya dos polos conjugados? Entonces, claro, ¿cuándo va a haber comportamiento oscilatorio? Va a haber comportamiento oscilatorio cuando b cuadrado menos 4ac sea menor que 0. O sea, cuando r sobre l al cuadrado menos 4 por 1 sobre lc sea menor que 0. Esto lo voy a pasar para allá, me va a quedar r cuadrado sobre l cuadrado menor que 4 sobre lc. Bueno, por ejemplo, podemos pasar este para allá para que nos quede que r cuadrado sea, pues estos son todos valores positivos, ¿no? ¿Se acuerdan que las desigualdades, ¿no? Flor de quilombo, cuando uno pasaba multiplicando algo que no sabemos si es positivo o negativo, bueno, uno tenía que tener cuidado porque si lo que pasamos es negativo, se invierte el signo de desigualdad, etcétera, ¿no? En este caso no hay problema porque l cuadrado es un valor positivo, o cualquier cosa que yo quisiera pasar por el otro lado son todos valores positivos, en este caso, ¿no? Entonces, r cuadrado me va a quedar 4l cuadrado sobre lc, tachamos una l con el l, y entonces me queda que r cuadrado tiene que ser menor que 4l sobre c. Entonces, esta sería la condición para que un sistema sea o tenga comportamiento oscilatorio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un inductor y un capacitor dado, por X razón, bueno, puedo elegir la R para que tenga un valor tal que tenga comportamiento oscilatorio, o en realidad más probable al revés, puedo elegir la R para que no tenga comportamiento oscilatorio. Por Profe, una ejemplo, pregunta, sí, disculpe. ¿Cómo armó el principio? R sobre L al cuadrado menos 4 menos 1. esto, Sí, a ver, perdón, aclaremos algo. Esto que estoy haciendo es pura y exclusivamente para una RLC, ¿no? O sea, para el RLC que estamos estudiando. No importa dónde está la salida, eso sí, eso es lo de menos. O la corriente, que la salida sea la corriente. Cuando no tenés una RLC, siempre vas a tener estos términos acá, que son los que te van a determinar los dos polos que tenés. Después puedes tener además un polo del origen, pero bueno, eso no molesta, ¿no? O un cero del origen, lo que fuera. Entonces, acá lo que estoy haciendo es basándome en que cuando vos querés hallar los dos polos, estás usando esta formulita, ¿no? La formulita de menos b más menos, ¿no? La raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Yo recién, en el que hicimos recién, yo no lo escribí esto, pero yo hice esto. Yo lo hice a mano. Algunos de ustedes me parece que lo hizo con la calcu, pero yo acá lo hice a mano. Acá, ¿sí? Yo no escribí la formulita, pero acá estaba poniendo menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, el comportamiento, o sea, ¿cuándo va a tener comportamiento oscilatorio? Cuando los polos sean complejos conjugados. ¿Cuándo vas a tener polos complejos conjugados? Cuando b cuadrado menos 4ac sea menor que 0. Y eso es lo que dice acá. B cuadrado menos 4ac. Esto es b, ¿no? A vale 1, esto es b y esto es c. Entonces b cuadrado menos 4ac menor que 0. ¿Lo ves o no? sí, sí, ahí lo veo. ¿Sí? B cuadrado menos 4ac menor que 0, A vale 1, B vale R sobre L, C vale 1 sobre C, escribí eso. Entonces, Perfecto. siempre que vos tengas un RLC, si vos tenés L y tenés C, por ejemplo, fíjense, en el caso este que teníamos acá, ¿no? L era 10 mili, C era 10 microfaradio, ¿no? Ahora, una pregunta, profe. Sí, El dale. resultado total, ¿no? De la transformada. Sí. ¿Varía si varía el orden?
de los componentes? O sea, si yo pondría primero, no sé, la L, después el C, después la R. O sea, el inductor, el capacitor y después la resistencia. No, no varía. Por supuesto varía, la transferencia, la función transferencia varía dependiendo de dónde vos tomes la salida. Nosotros hicimos la vez pasada uno con el capacitor, no la última clase, sino la anterior, y ahora estamos haciendo uno con la resistencia, y si quieren hacemos el del inductor, yo porque quiero que laburen ustedes, ¿sí? Podemos hacer la tercera sesión como hicimos al principio, ¿se acuerdan? De que yo, me pareció una buena idea y después me fui olvidando. Ustedes también medio, me parece que le echan flica a eso, ¿no? A que ustedes lo practiquen y me tengan a mí para ayudarlos si se traba. Es más, vamos a hacerlo ya mismo. En la tercera sesión hacen ustedes el RLC con la salida del inductor. Entonces, la función transferencia te cambia. Por ejemplo, yo te decía recién, siempre hago lo mismo, me equivoco, qué boludo, otra vez, para un cachisperen, perdón. Esta la tengo que borrar, y esta la tengo que borrar. Perdón, después me sorprendo cuando me aparecen agujeros. Cuando llegamos a esta solución, ¿no? Yo les decía, miren, un inductor va a tener, no va a tener el término independiente, va a tener estos dos, pero no van a ser iguales. Bueno, entonces seguramente la transferencia del inductor va a ser así, dos polos nada más, no va a haber otro polo, como en el caso del capacitor. En el capacitor, la función transferencia, acá había, no sé si la función transferencia, no, la función transferencia no, no estaba el cero no estaba el cero. Entonces, cuando poníamos el escalón, nos aparecía el tercer polo. Y cuando teníamos que hacer la pi transformada, nos aparecían los dos polos, digamos, de la cuadrática, y nos aparecía un polo en el origen. Entonces teníamos tres polos, y cuando lo resolvíamos, nos aparecía el término independiente, que era el del que estaba solito, con el que estaba con 10 sobre S, digamos, ¿no? O con 20 sobre S, y los otros dos. Eso era con el capacitor. Entonces, sí te cambia eso, pero lo que no te cambia es que no importa en cuál sea el orden, ni siquiera importa cuál es la salida, cuando tenés una R con una L con una C, siempre la cuadrática, la que te va a determinar, digamos, los polos que pueden ser complejos conjugados o no, va a ser esa expresión, siempre, cualquiera sea el orden del RLC. ¿Mm? Entonces, decía, en este caso, L por C es 100 por 10 a la menos 9, ¿no? Y R cuadrado, por supuesto, que es mucho mayor que eso, porque R cuadrado es 200 por 200. 200 por 200 es un número, digamos, no sé, 40.000. Y 40.000 es menor que... Ah, perdón, L sobre C, perdón, estoy diciendo boludeces. Lo estoy diciendo mal. L sobre C. 4L sobre C. ¿Cuánto es L sobre C en este ejemplo? El 10 se va con el 10, y un mil dividido, los 1000 dividido el micro me queda 1000. O sea, L sobre C me da 1000, por el 4 me queda 4000. De cualquier manera, R cuadrado no es menor que 4000, es mucho mayor que 4000 porque me da 40.000. ¿Está bien? Entonces, no se cumple esta condición, R cuadrado me da 40.000 y esto me da 4000, y por lo tanto los dos polos no son conjugados, son dos polos reales. Si en cambio yo ahora dijera, bueno, vamos a poner una R, en vez de que la R sea, vamos a hacer el mismo, pero en vez de que la R sea 200, vamos a poner que la R sea 20 ohm. Si quieren lo hacemos. Entonces, claro, si la R vale 20 ohm, ¿qué va a pasar? Y que R cuadrado no va a ser menor que esto, que me da 4000, porque 20 por 20 es 400, y me va a dar dos polos conjugados. ¿Entienden lo que digo? Entonces, si vos tenés dos polos conjugados, bueno, lo haces, y al final vas a terminar haciendo lo que nosotros estuvimos haciendo la vez pasada. Lo que pasa es que la vez pasada lo estábamos haciendo en un ejercicio un poco más complicado nosotros, ¿no? Porque, pero se acuerdan que lo estuvimos haciendo, no me acuerdo dónde lo sacamos,
si fue uno de la guía, o lo inventamos, o uno que propuso uno de ustedes. Creo que fue uno que propuso uno de ustedes, ¿o no? ¿No? De los polos conjugados Había me parece que sido sí. José, profe, si mal no Claro. recuerdo. Sí, exactamente, José. José nos había pedido resolver ese, y que en algún momento nos trabamos, pero era una pavada, ¿se acuerdan? Bueno, van a tener que hacer eso, para llegar a la expresión con el seno, con el coseno. Pero, digamos, la primera parte es igual. O sea, esto que está acá, por supuesto que esto es igual, porque si no le cambiamos el valor no cambia nada. Cuando hacemos la cuenta, ¿qué va a pasar? Y que acá, en vez de haber dos polos reales, va a haber dos polos complejos conjugados. La parte real va a ser negativa, siempre tiene que ser negativa. Por ejemplo, va a ser menos 100 más 20j, menos 100 menos 20j. Bueno, claro, ya si lo querés escribir así, ya empieza a hinchar la bola, porque no te va a quedar S más 100 más 20j, S más 100 menos 20j. Ya uno empieza a decir, qué hincha pelota. Pero sigue siendo lo mismo. Y entonces, claro, ¿qué va a ocurrir? Que cuando venimos acá, cuando venimos a esta parte, si acá tenemos S más 100 más 20j y S más 100 menos 20j, esta parte que está acá, nada, no es nada del otro mundo, pero vamos a tener que elaborar con complejos, ¿no? Nos van a quedar complejos, A y B nos van a dar complejos conjugados, ¿sí? Y entonces cuando vengamos acá, nos va a quedar acá un complejo, y acá el complejo conjugado, más el complejo conjugado, ¿no? Lo vamos a resolver, pero esas exponenciales complejas, en general, uno trata de llevarlas a seno, coseno, como hicimos la vez pasada, porque si no, no tiene sentido. Entonces hay que hacer ese último laburo, que es siempre el mismo, ¿sí? El que hicimos en el final de la clase pasada. Si quieren, lo podemos hacer con un circuito, no pasa nada. Pero lo que yo quería era mostrarles esto, que es, digamos, dónde está el límite, digamos, ¿no? Dónde está la clave, que es muy importante eso cuando uno está diseñando algo, porque uno puede querer que tenga comportamiento oscilatorio, o puede querer más comúnmente que no tenga comportamiento oscilatorio. Entonces vos con eso te fijás cuáles son los valores de la resistencia que podés elegir para que no tenga comportamiento oscilatorio. ¿Está bien? En este caso, por ejemplo, R cuadrado tenía que ser mayor que 4000. O sea que le sacamos la raíz cuadrada de 4000, y ahí tenemos el valor de R. El valor de R, ya va, límite, en este caso la R límite es 63,2 más o menos. Entonces, con un valor de resistencia mayor que 63,2 tenemos polos reales. En cambio, con una resistencia menor va a tener comportamiento oscilatorio. El otro que yo me gustaría hacer, ¿sí? Por ahí, si quieren, lo hago por ejemplo, en la cuarta sesión, o puedo empezar ahora con el más fácil y dejar el otro para la cuarta sesión. El otro que quiero hacer es el siguiente, a ver. Porque ustedes tienen acá un RLC con la salida del capacitor, un RLC con la salida de resistencia, que son los dos que hicimos, y después el RLC con el salido inductor, que es el que quiero que hagan ustedes. Y después hay uno donde lo que yo les pido es que calculen la impedancia. Vamos entonces a hacer esto, lo voy a llevar al... Uy, la puta madre. No sé qué pasó. Esperen, Ahí está, no sé qué había pasado. Bueno, entonces vamos a recortar. Voy a poner el primero, así.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, porque acá es como que el circuito ya no es un RLC, y uno puede poner, por supuesto, cualquier cosa. Ustedes en teoría de circuitos arman los filtros, ¿no? Y empiezan a jugar con distintas cosas. Cualquier circuito. Ahora vamos a hacer justamente uno más difícil. Pero lo primero que quiero hacer es simplemente hallar la impedancia. La impedancia en función de S. Entonces, ¿cómo sería Z? Sería Z de S. Bueno, uno lo escribe así. Z de S es R1 más, ¿no? Y acá le vamos a poner así, miren, sería R2 más 1 sobre SC1 en paralelo con S por L. Y después más 1 sobre SC2. Esta sería la impedancia. Ahora, cuando uno tiene en Laplace que calcular algo, lo que fuere, porque me lo piden o porque tengo que hacer algo, siempre tiene que quedar un numerador y un denominador. Y por supuesto acá estamos lejísimos de un numerador y un denominador. Entonces vamos a hacer esto por partes. ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser la primera cosa que tendríamos que hacer acá? Y el del medio, el paralelo. Sí, pero ¿qué cosa? El paralelo no. Si hago el paralelo me meto en un quilombo bárbaro. Antes del paralelo. Cada expresión que yo ponga, que yo use, tiene que tener un numerador y un denominador. Entonces, lo primero que voy a hacer es R2 más 1 sobre SC1, lo voy a expresar como un numerador y un denominador. Para eso voy a sacar el común denominador, que hoy me preguntaba, no me acuerdo quién, SC1, y digo SC1 dividido 1, SC1 por R2, R2 SC1, más SS1 dividido SS1, 1 por 1, 1. Esto hay que saber hacerlo así, automático. Entonces ahora sí, ahora vamos a hacer R2 SC1 más 1 dividido SC1, no sé para qué puso el paréntesis, en paralelo con S por L. Entonces, acá, cuando ustedes tienen un poco más de cancha, a veces conviene, en este caso no sé, pero si yo, por ejemplo, tuviera en paralelo con 1 sobre SS2, ¿no? Conviene usar la expresión del paralelo, que dice que el paralelo es 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, la que es la inversa de la suma de las inversas, ¿sí? Yo no quiero complicarlos, además en este caso, por ejemplo, no parece ser lo que conviene. Siempre lo más fácil es el producto sobre la suma, ¿no? Entonces acá yo tendría R2 S C1 más 1 dividido SC1 por SL, ahí ya se me va a ir la S, dividido, y acá pongo la suma. R2 S C1 más 1 dividido SC1 más S por L. Entonces acá se va la S, ¿sí? Y me queda, estos son números, esto lo puedo poner acá adelante, esto no molesta. Me queda L sobre S1 por R2 SC1 más 1. Después veo si me conviene ahí hacer la distributiva o no. Por el momento lo dejo así. Pero, ¿cuál es la parte que tengo que resolver? La parte que tengo que resolver es la de abajo, porque tengo ahí un SC1. Es más, hasta podría haber dejado este SC1 para que se me tache con el de abajo. Siempre pasa lo mismo. Entonces, acá abajo me queda SC1, SC1 dividido SC1 es 1 por esto, y SC1 dividido 1, SC1 por SL me queda S cuadrado LC1.
Por eso digo, quizá, miren, si yo hubiera dejado el SC1, ahora el SC1 se me cancelaba. Voy a hacer lo siguiente. Como tengo una división, la voy a transformar en multiplicación. Y voy a escribir L sobre C1 por R2 SC1 más 1, y en vez de dividido, le voy a poner por, ¿no? Y entonces me queda SC1, claro, y abajo me queda la porquería que tenía, que era ese cuadrado. Voy a poner siempre primero, o sea, conviene ir ordenándolo, S cuadrado LC1 más R2 SC1 más 1 creo que era, ¿no? A ver, más 1. Muy bien, entonces, fíjense, se me tacha el C1 con el C1, ¿no? Y en el numerador me queda la S, que la voy a dejar ahí afuera, porque es un 0, y voy a distribuir acá la L, así me queda L por R2 por C1S más L, arriba. Y abajo me queda, así, ¿no? S cuadrado L C1 más R2 SC1 más 1. Todo esto que está acá, ahora sí tenemos numerador y denominador, todo eso que está ahí es el paralelo. Fíjense, qué inocente que era, una C con una R en paralelo con una L. A eso le tenemos que sumar R1 y más 1 sobre SC2. O sea, la Z total, la que yo estoy buscando, es R1 más esto, más 1 sobre SC2. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Común denominador. Lamentablemente, hay que sacar como un denominador. A ver, si a mí un profesor me pidió hallar la impedancia, y yo la dejo así y me hago el boludo, bueno, está incompleto, qué sé yo, ¿qué quieren que les diga? Ahora, si yo con esto tengo que laburar, por ejemplo, tengo que sacar una corriente, y cuando saco una corriente voy a tener que hacer B sobre Z. ¿Y cómo hago B dividido todo esto? O sea, si yo en cambio tengo un numerador y un denominador, cuando hago B sobre Z, me parece multiplicando de vuelta, o sea, siempre se trabaja con el numerador y con el denominador. Lo cual, por supuesto, en algunos casos puede ser un dolor de huevo, porque cada vez empieza a complicarse, pero igual se va a complicar, ¿sí? Pensar que porque lo dejo así, por supuesto me ahorro laburo, pero no es que me quedó más sencillo. Entonces, ¿cuál es el común denominador? Bueno, esta primera parte, que por supuesto si tuviera valores, esto lo voy a factorear, pero no tengo valores, entonces lo dejo así. Este es un término cuadrático, digamos, que me quedó así, R2 SC1 más 1. Pero por SC2, que sería el otro factor, que en realidad no necesita paréntesis. Entonces, uno lo tiene que hacer con cuidado esto, porque no, digamos, puede uno marearse fácil, ¿no? Uno tiene que hacer todo esto, dividido 1, es todo esto por R1. O sea, tengo que hacer R1, y voy a aprovechar, voy a poner primero este término, SC2, por S cuadrado LC1 más
R2SC1 más 1. Más todo esto, dividido todo esto, ahí me queda solamente el SC2. Entonces me va a quedar SC2 por la S que está ahí, me va a quedar S cuadrado C2 por L R2 C1 S más L. Y por último, acá me va a quedar todo esto que está acá, dividido esto, me va a quedar todo esto que está acá. Por 1 voy a tener que copiar S cuadrado LS1 más R2 SC1 más 1. Acá, digamos, por lo menos ya llegué a un numerador y a un denominador. ¿Sí? En general lo que se hace es, en el denominador, no tocarlo, porque ahí ya tengo los dos factores. Tengo el polo en el origen, S, el C2 es un numerito, y el otro que tiene dos polos más, que no sabemos qué son porque no tenemos los valores. Pero, esperen que esto es demasiado largo, así que voy a hacer así. Ahí está. ¿Cómo es esto? Ahí. Entonces, en cambio, arriba, en general, uno trata de acomodarlo, porque muchas veces, aunque parezca mentira, se simplifica. Miren, además que me conviene tener como un polinomio, ¿sí? Ahí no está factoriado, abajo está factoriado, si está factoriado no lo toco, arriba no está factoriado. Entonces, fíjense, me queda ese cubo por R1, C2, L, C1, más ese cuadrado por R1, C2, R2, C1, más R1SC2. Más, y acá también voy a hacer distributiva, me va a quedar S cubo por C2, C1, LR2. Fíjense que el S cubo acá me quedó con C2, C1, LR1, y acá me quedó con C2, C1, LR2. ¿Sí? Ven que hay cierta simetría que me permite primero que tiene lógica, y por las unidades, digamos así, pero además me permite ir achicándolo, aunque parezca mentira. Más S cuadrado C2L. Más S cuadrado C1L más SR2C1 más 1. Acá, en cambio, lo dejo como está. Voy a poner la S adelante. Y lo dejo como está. Mire el quilombo que estamos haciendo, pero justamente por eso se los quería mostrar, ¿sí? Bien. Y entonces ahora, ¿cuál sería el último paso? Bueno, uno podría decir, por ejemplo, ese cubo, ¿no? ¿Por qué me queda? Y por este término, y este término. Entonces vamos a juntarlo. Pero además, lo que tiene bueno juntarlo es que son muy parecidos, porque son C1, C2, L, la diferencia es que uno tiene R1 y el otro tiene R2. Entonces, digamos, de hecho, no me conviene sacarlo factor común de todo acá, porque así me queda ese cubo, pero lo voy a escribir así. Lo voy a escribir, no, en rojo no sé qué estoy haciendo acá. Ahí. Lo voy a escribir ese cubo por, y acá voy a sacar factor común C1, C2, L, y por R1 más R2. Ahí tengo el término que sería cubo. Después, con ese cuadrado tengo de dos tipos, fíjense. Tengo este y este que son iguales, y este que es distinto.
Entonces tengo ese cuadrado por R1, R2, C1, C2, más, y después tengo este con este, que son parecidos, que es L por C1, L por C1 más C2. Todo eso sería el coeficiente de ese cuadrado. Después, con ese tengo S R1C2 y S C1R2. Perdón, sí, C2R1, es decir, justo es al revés, no los puedo sacar factor común, porque uno es R1C2 y el otro es R2C1. Pero ven que por lo menos uno va chequeando que va quedando con una cierta coherencia en lo que tiene que ver con las unidades. Bien, y abajo quedó SC2 por S cuadrado LC1 más R2 SC1 más 1. Muy bien, y por lo menos acá ya tengo un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. Fíjense el quilombo que hicimos. Y en general, una cosa importante a tener en cuenta es la siguiente. Nosotros teníamos esto. Entonces, ¿cuántos polos vamos a tener? Bueno, vamos a tener tantos polos como elementos reactivos que no podamos asociar. Por ejemplo, si yo tengo C1 en serie con C2, obviamente cuenta con uno solo, porque hago C1 serie con C2 y tengo uno solo. O tengo, no sé, un L1 en paralelo con L2 solamente, y hago el paralelo, y no sé cuánto me da, pero tengo solamente un inductor. Pero todos los elementos reactivos que no puedo asociar, que en este caso tenemos 3, bueno, eso me da la cantidad de polos que me va a dar mi impedancia. En este caso tengo una impedancia con acá un polo y acá otros 2 polos, son los 3 polos de la impedancia. Insisto, ¿no? Miren el espanto que es eso, ¿no? Y el circuito tímido que había ahí. Esto se simplifica mucho si las resistencias y los capacitores esos son iguales, ¿no? Si en vez de tener R1 y R2 tengo R y R y C y C, bueno, ahí, aunque parezca mentira, esto se simplifica mucho, porque no, acá no. Acá. Porque acá, por ejemplo, tendría 2R. 2R, C1, C2L, ¿no? Acá también tendría 2C, y esto sería 2RC, ¿no? Se va como achicando si las resistencias y los capacitores que hay no se pueden asociar, pero son iguales. En este caso, por supuesto que no tienen por qué ser iguales, ¿no? O sea, ¿por qué serían iguales? Pero bueno, si uno tiene la suerte de que son iguales, se simplifica, se va achicando bastante. Bueno, se va a cortar de vuelta. Vamos a hacer un descansito. Son 7:30. Vamos a volver 8 menos cuarto. 8 menos cuarto nos conectamos a la otra sesión, chicos. Bueno. Perfecto. Dale.